Sean todos bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Conexión. El día de hoy tenemos nuevamente de invitada a Krista Martínez. Bueno, saludos a todos los que nos están escuchando y viendo en esta hora, ¿verdad? Es una bendición de parte del Señor poder estar nuevamente aquí formando parte de este episodio. Muchas gracias, ¿verdad? De nuevo a mis amigos Anderson y Alejandra por invitarme. Esperamos que este tiempo que vamos a compartir juntas pues sea de mucha bendición para nosotras y para todos los que nos están escuchando. Amén, en el nombre de Jesús así va a ser. Y el día de hoy seguimos con el tema el perdón de Dios. Es un tema muy importante, como decíamos en el episodio anterior, y es un tema del cual es necesario hablar. El perdón de Dios. Y vamos a iniciar con un versículo en esta ocasión. Es 1 de Juan 1:9. Dice la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tan importante es el perdón de Dios? Y dice que todo inicia si confesamos nuestros pecados. Qué importante es poder alcanzar ese perdón de Dios. Y el requisito es, o lo que Él nos pide es confesar nuestros pecados. Simplemente tomar esa decisión de venir y decir, Padre, hoy vengo ante ti a confesarte mis pecados, a confesarte lo que yo hice, lo que yo pensé que estuvo mal. Y vengo ante ti, aunque tú ya lo conoces, yo quiero confesarlo. Yo tomo la decisión de hacerlo y sé que tú eres fiel y justo, como dice tu palabra, y me vas a perdonar. Amén, así es. Muy importante eso. Pues indagando un poco más en el versículo, definitivamente nos damos cuenta de que así como usted lo dice, Ale, es algo, nosotros podríamos decir, un paso tan corto, pero considero yo que también puede ser muy difícil de dar. Creo que a nosotros como personas muchas veces nos cuesta reconocer nuestros propios errores, nuestras fallas, y de repente hasta nos avergüenza delante de Dios el desnudar nuestra alma y el desnudar nuestro ser y decir, Padre Celestial, yo sé que te he fallado, yo sé que aunque he prometido serte fiel, de repente en estas cosas y en estas cosas he estado entre frío y caliente, o sé que esto que hice fue un error, sé que la manera en que le hablé a esta persona no estuvo correcto, sé que esto que realicé no es correcto delante de ti. Muchas veces creo que eso nos hace sentir como que avergonzados, ¿verdad? Así como le decía. Y nosotros, bueno, así como lo menciona la palabra, ¿verdad? Es un acto de confesión y es simplemente decirle, porque nosotros tenemos un Dios tan lindo, tan comprensivo, un Padre amoroso, que Él eso es lo que está esperando, ¿verdad? Decime, ¿qué es lo que está cargando tu alma? ¿Qué es ese peso que estás llevando sobre tus espaldas? Y si lo confesas delante de mí, yo te voy a perdonar. Te voy a librar de ese dolor, te voy a quitar esa carga y voy a limpiar tu corazón, voy a hacer de tu vida borrón y cuenta nueva. Pero es cierto que puede ser muy complicado a veces y también de repente hasta tenemos temor de qué puedan decir los demás, ¿verdad? Acerca de que nosotros hayamos cometido ese error, que hayamos caído en esa equivocación. Nos sentimos muchas veces también objetivizados, como que somos el centro, ¿verdad?, de atención. Y no, esta persona hizo tal cosa. Y él es hijo de Dios, dice mucha gente, ¿verdad? Y él está sirviendo en la iglesia, pero al final todos somos seres humanos y así como nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? También nuestra naturaleza, pues, en la carne es el pecado, ¿verdad? Pero para eso hemos sido justificados nosotros a través de Cristo Jesús y pues ese regalo del perdón de Dios que nos ha sido entregado, ¿verdad? Sí, su palabra inclusive, si nos vamos al inicio, ¿verdad? Cuando Adán y Eva, como usted lo menciona, nos avergonzamos del pecado, porque sabemos que hemos fallado. Entonces, cuando Dios les dice que qué han hecho, Él ya sabía que había hecho Adán y Eva. Y ellos estaban avergonzados, se escondían, no querían que Él los viera. Y así sucede con nosotros, Dios ya sabe en qué hemos fallado. Él lo sabe todo, es nuestro creador, conoce nuestros pensamientos.
Y qué tan importante es, como usted dice, realmente tomar esa decisión por mucha vergüenza que sintamos, por mucha pena, mucha carga, realmente decidirnos y entrar a nuestra habitación en lo privado, hablar con nuestro Padre y decirle, Señor, me equivoqué, cometí un error, pequé, pero estoy aquí arrepentido. ¿Y qué tan importante es el arrepentimiento? Porque el arrepentimiento conlleva cambios. Un verdadero arrepentimiento conlleva cambios y para tener el perdón de Dios es necesario también nosotros cambiar. Porque Dios es fiel y justo, como dice su palabra, y si confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar. Pero Él espera también de sus hijos que haya un verdadero cambio, que realmente estén arrepentidos y que dejen esos pecados atrás, así como Él ya los olvidó, su palabra dice que Él los olvida, también nosotros olvidarlos, pero no volver a cometerlos. Tratar de ser fuertes y persistir y no volver a caer en lo mismo. Levantarnos de ese lugar donde hemos caído y poder salir adelante y ser testimonio, porque como usted dice, a veces dicen, ay, es hijo de Dios. Y iba a la iglesia y servía cuando nos ven caer. Pero qué tan lindo es cuando ven que también se levantan nuevamente y la obra de Dios se completa, porque Él siempre tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y Él espera que nosotros nos dejemos guiar para Él cumplir ese propósito. Entonces, qué lindo es ver que quizás alguien cayó, pero no se quedó ahí, sino que se levantó y buscó a Dios, confesó sus pecados y volvió al redil. Volvió a estar con el Padre, volvió a buscarlo y esta vez decidido a realmente cambiar. Amén. Definitivamente que eso es algo muy, muy importante, Ale, lo que usted acaba de recalcar. Me impacta mucho el pensar en eso, de que como nosotros, ¿verdad? Bueno, sin merecerlo, hemos obtenido esa gracia por parte del Señor, ¿verdad? En donde, pues si nosotros nos humillamos delante de Él es tan misericordioso, ¿verdad? Que Él borra todas nuestras iniquidades, dice su palabra. Nos limpia desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Renueva nuestro ser. Y yo considero que así como usted lo menciona, el Señor está esperando, ¿verdad? Aunque Él ya lo conoce todo, Él ya sabe todo. Él es un Dios omnipresente, omnipotente, omnisciente, y Él está con nosotros donde quiera que nosotros vayamos, ¿verdad? Él mira, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos. Y pues nada está fuera de su control. Pero definitivamente yo creo que para Dios representa un acto de humildad el que nosotros digamos, no, Señor, yo reconozco que me he equivocado, reconozco que he andado mal y me humillo porque yo sé que no soy perfecto, pero que en ti yo puedo ser mejor, ¿verdad? Que mi yo del pasado, yo puedo ser mejor que la persona que yo era antes de conocerte y que en ti, o sea, yo tengo la fuerza para vencer el pecado y en ti tengo la fuerza para vencer el mundo. No volver atrás, así como usted lo menciona, no caer en los mismos errores, porque muchas veces creo yo que las personas piensan o tienen esta idea del perdón de Dios como algo que es ilimitado, y sí es algo ilimitado, ¿verdad? Porque el Señor no va a llegar un día que va a decir, no, hoy no te voy a perdonar, porque la Biblia lo menciona, que el único pecado que no tiene perdón es la blasfemia en contra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero de ahí cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de error, el Señor, si Él mira sinceridad en nuestro corazón, si Él mira que de verdad hay un espíritu de arrepentimiento, un deseo de cambio, el Señor lo va a hacer, Él va a hacer la obra en nosotros, ¿verdad? Pero, yo creo que así como lo hemos estado hablando, ¿verdad? Y a través de la palabra del Señor nos ha revelado, que sí, es importante que cuando nosotros demos ese paso, no demos esa vuelta atrás y empecemos otra vez como a dudar y a tambalear en ese camino, sin saber, ¿verdad? Bueno, ya el Señor me perdonó, puede ser que si yo lo vuelvo a hacer, igual me va a volver a perdonar. De eso no se trata, porque tampoco es un juego, ¿verdad? La vida en el Señor es algo que nosotros tenemos que tomar en serio, con responsabilidad, con el compromiso que Él tiene hacia nosotros también comprometernos con Él. Entonces es importante mantenernos en el camino, en la brecha, sabiendo que en Él nosotros somos capaces de vencer cualquier tipo de tentación, vencer al enemigo y a todos sus planes.
Entonces, sí, me parece que es algo que debemos de guardar en nuestro corazón, aplicarlo todos los días, porque aunque sea algo pequeño, todos los días a nosotros nos sucede algo, ¿verdad? En lo que fallamos de repente. Pero, pues, nuestro Dios es tan grande, ¿verdad? Que Él nos ofrece ese regalo tan hermoso. Y es importante que nos mantengamos firmes cuando nos hemos reconciliado con el Señor. Sí, algo importante es tener claro, y creo que sí es necesario decirlo, y es que Dios nos perdona y Él olvida nuestros pecados. Su palabra lo dice. Pero también es necesario decirlo, y es que cada pecado trae consecuencias. Muchas veces decimos que hay pecados pequeños y pecados grandes. Para Dios, pecado es pecado. Pero ¿qué pasa? Las consecuencias sí pueden depender mucho del tipo de pecado que estemos haciendo. Y todo pecado, cualquiera que sea, tiene consecuencias. Dios nos ama y Dios nos perdona y Él olvida. Pero también vienen las consecuencias de esas decisiones que tomamos, de esas decisiones que nosotros tomamos y nadie nos obligó. Nosotros decidimos hacerlo, entonces es importante decirlo porque muchas veces hablamos solo de lo bonito, que Dios nos perdona, que Dios nos ama, y eso es real, eso no es una mentira, eso es algo muy cierto, pero también es necesario hablar de esto. Van a haber consecuencias, porque un padre que ama, corrige. Entonces es importante también decirle al mundo, Dios te ama, Dios te va a perdonar si confiesas tus pecados, si tomas la decisión de confesarlos, pero pueden haber consecuencias y van a haber. Y es importante que cuando esas consecuencias vengan, nos afiancemos más de Dios y no nos alejemos. Porque Él no ha dicho, no va a haber ninguna consecuencia, te perdono y ya está todo bien. No, Él olvida y perdona. Pero las consecuencias pueden venir a raíz de esas decisiones que nosotros hemos tomado. Adán y Eva, Él los dejó con vida, pero fueron desechados del jardín del Edén. Entonces es importante saber que sí hay consecuencias. Y como repito, cuando eso venga es necesario afianzarnos más en Dios, buscar más de Él, leer más su palabra, porque Él nos va a ayudar a sobrellevar esa consecuencia y a poder salir adelante. Amén, amén, así es. Hablando sobre las consecuencias, también, se viene a mi mente, ¿verdad? De que estas cosas que son, prácticamente, ¿verdad? Las repercusiones de lo que nosotros hacemos, viene siendo aquello a lo que Dios no quería que nosotros llegáramos. Él, en su palabra, Él nos manda a obedecer su palabra, a obedecer sus mandamientos. Y cuando nosotros seguimos la voluntad de Dios, las cosas nos van a salir bien. Ahora cuando nos salimos nosotros y nos desencaminamos ahí y andamos ahí, no, pero es que, yo sé que el Señor me manda a hacer esto, pero yo quiero hacer esto, dice uno, yo quiero hacer todo lo contrario. Ahí es cuando viene ese tropiezo, esa caída. Y es muy difícil porque, así como lo dice Ale, no es que el Señor quiera que nosotros pasemos por esas pruebas y que pasemos por esas dificultades después de que hemos pecado. Él no quiere eso para nosotros, pero es lo que sigue después de que nosotros hemos de repente fallado de esa manera, ¿verdad? Son las repercusiones de los actos que nosotros hemos realizado que no estaban de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, pues obviamente, ¿verdad? Van a venir esas cosas que el Señor dice, yo no quería esto para vos, pero como decidiste salirte de lo que yo te había mandado, de mi plan, van a ser cosas que vas a tener que atravesar. Pero Él en su amor, en su misericordia y en su gracia nos dice, como yo ya te perdoné, ya te has humillado delante de mí, yo te voy a acompañar durante esa travesía, cuando vamos nosotros, ¿verdad?, a atravesar ahí lo que son esas dificultades, las repercusiones que vienen después de haber pecado. El Señor dice, bueno, yo te voy a llevar de la mano, te voy a fortalecer. Así como usted lo dice, no implica, ¿verdad?, el perdón de que no vamos a tener que enfrentar nada, todo va a ser color de rosa, como que nada pasó. Pero el Señor promete estar allí con nosotros, ayudarnos, darnos la fuerza, orientarnos, y si hay disposición verdaderamente en nuestro corazón,
ayudarnos a no volver a caer en los mismos errores. Cabe recalcar de lo que dice, y es que Dios no quiere que pasemos por eso, y es muy cierto, muy importante decirlo, porque a veces cuando vienen esas repercusiones, esas consecuencias, la gente en el mundo dice, ¿y Dios por qué permite que eso pase? Exactamente. Pero olvidamos, ahí sí nos conviene, y olvidamos qué hicimos nosotros que nos llevó a que eso pasara. Entonces es importante eso y recordarlo siempre, y es que Dios no quiere que pasemos por eso. Muy, muy importante hacerlo saber y entender. Como usted menciona, Dios no quiere que pasemos por nada malo, Él nos ama y Él tiene un plan perfecto para nosotros y Él desea que estemos bien. Pero a veces por nuestras decisiones conllevan a esas consecuencias, y que debemos recordar que no es que Dios quiso que eso pasara, sino que fue consecuencia de nuestras propias decisiones. Amén, amén. Y bueno, muy, muy importante, ¿verdad? Y ese es un tema tan bonito, me parece, ¿verdad? Hablar del perdón de Dios, tan extenso también, tantas cosas que se derivan del perdón que el Señor nos otorga a nosotros, ¿verdad? Que podríamos aquí quedarnos hablando por días de las gracias del Señor hacia nosotros, ¿verdad? De sus misericordias. Pero hablando un poco sobre el perdón, ¿verdad? El perdón del Señor hacia nosotros, también tenemos que recordar que nosotros tenemos que ser un reflejo de ese perdón que Dios nos ha otorgado. Y así lo dice su palabra, si lo podemos leer juntos en Colosenses capítulo 3, versículo 13, voy a leer la versión de traducción al lenguaje actual. Y dice la palabra de Dios: sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Entonces, ¿cómo nos lleva una cosa a la otra? Así como ahí lo está diciendo Él en su palabra, así como yo te he perdonado, quiero que perdones a aquellos que te ofenden, a aquellos que te hacen mal, a aquellos que te han traicionado. Y nos encontramos ese tipo de personas en todo lugar. Ese compañero en el trabajo con el que de repente hemos tenido algún problema, ese compañero en la universidad, con ese profesor, o sea, muchas cosas, incluso en la familia, en los amigos. De repente suceden cosas, ¿verdad? De repente hay alguna diferencia, y aquello como que ha quedado en nuestro corazón y nos sentimos lastimados y decidimos, en vez de soltar, ¿verdad? Ese dolor, esa carga, decidimos como que guardarlo e ir reservando ese rencor que al final nos hace daño a nosotros y también le hace daño a aquellos que nos rodean. Entonces el Señor dice: yo te he mandado a perdonar. Si yo te he perdonado a vos, con solo confeses tus errores delante de mí, y yo te otorgo de mi perdón, y yo te limpio y limpio tu ser, ¿por qué no lo tendrías que hacer vos con los demás? ¿Verdad? Así, entregarles también, en parte siento yo que es como una liberación, ¿verdad? Personal y también hacia la otra persona, decir, no, bueno, de repente yo tenía esto en mi corazón guardado y me ha estado incomodando, pero yo decido liberarme y no voy a seguir cargando con cosas que sucedieron en el pasado, porque el Señor no me ha mandado a eso. El Señor me ha mandado a perdonar, así como Él me perdonó a mí. Amén. Sí, su palabra también en Efesios 4, versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es un versículo muy similar al que usted acaba de mencionar. Y sí, es muy importante porque es bonito contar con el perdón de Dios, sentir esa libertad de que ya Dios me perdonó, pero qué tan difícil es cuando nos toca a nosotros, la otra parte, de pedir nosotros perdón, acercarnos a esa persona y realmente perdonar, así como Dios nos perdona a nosotros, un perdón verdadero. Así es. Un perdón que es capaz de olvidar. No es ese que dice, yo te perdono pero no olvido. Correcto, que es muy común entre nosotros. Sí, muy común. Pero sí, este es un perdón real y es el que Dios pide que tengamos, porque dice, así como yo los perdono a ustedes, así también ustedes perdonen a los demás.
Y usted mencionaba en la familia, en el trabajo y a veces también en la iglesia nos sucede. Y qué tan difícil es ahí, ¿verdad? Porque Cierto, es el lugar cierto. que uno menos espera que vaya a suceder. Pero más bien es el lugar donde más puede suceder porque Satanás nos ataca de una mil Así maneras. es. Inclusive a veces nosotros mismos predisponemos y tal vez la persona no lo hizo sin necesidad de ofendernos ni nada, no quiso hacerlo, pero nosotros lo tomamos de esa manera. Así es. Y a veces cometemos el error también de como envenenar o dañar el corazón de los demás a nuestro alrededor porque les contamos y tal vez la otra persona no conoce todo el contexto y dice, no, ¿cómo esa hermana te hizo eso? Y ya empieza ella Exactamente. también a tener eso en su corazón. Se arman una idea completamente, a veces completamente errónea, ¿verdad? De la situación. Es correcto, entonces también es importante cuidar eso, el no dañar a los demás con ideas que nosotros quizás tengamos, o si fue algo que realmente pasó, pero mejor hablarlo con la persona, Exactamente. no ir donde los demás, porque se vuelve una cadena y dañamos muchos corazones y tal vez al final nosotros ya nos contentamos con hermanita Y y el otro quedó enojado. dañado. Sí, entonces es muy importante también eso, cuidar nuestro corazón y acercarnos a la persona, no hacer de esto como Así de una es. cadena, sino que nosotros buscar a esa persona y decirle, mire qué pasó esto, hermanita, no me gustó, yo no sé cómo usted lo hizo, pero yo lo entendí así. Ujú. Y como decimos, a veces es nuestra mente, Así es. es el primer ataque a nuestra mente y nada que ver. Quizás ya cuando el hermano dice, no, pero mire que fue por eso, uno dice, ah, Entiendo. eso era todo. Ah, bueno, caso cerrado. Sí, se quita esa carga porque al final el no perdonar son cargas que nosotros llevamos. Mm, Y muchas personas se llevan por años y años esas cargas y es Cierto. necesario soltar y así como Dios nos perdonó, perdonar nosotros a los demás, tener Amén. ese corazón perdonador. Y a Amén. veces nosotros también ofendemos. Yo lo decía en el episodio anterior. Muchas veces nosotros ofendemos también sin querer hacerlo, tal vez con alguna mirada, algún Sin gesto darnos o algo, cuenta. sin darnos cuenta, correcto. Entonces también es importante, si vemos que una hermanita se lleva mucho con nosotros, o un compañero de trabajo, o un compañero de universidad y se alejó, acercarnos y preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿O qué escuchaste? ¿O qué sentiste? Que ya no me hablas o que ya me evitas. Porque a veces también dañamos sin darnos cuenta y es necesario también pedir perdón en esos momentos. Así es. Pedir perdón, no solo perdonar. Pedir perdón a aquellos que de repente hemos dañado, ¿verdad? Consciente o inconscientemente. Tener ese espíritu, yo creo que también de eso representa mucho ya la madurez espiritual y como hijos de Dios que nosotros tenemos, ¿verdad? De decir, bueno, yo así como cuando le pedimos perdón al Señor, yo reconozco que he hecho tal y tal cosa, sé que no te agradó, em, y bueno, pues nosotros, así como el Señor nos perdona a nosotros, ¿verdad? Tenemos ese regalo, para nosotros decir, yo quiero que vos me des también ese regalo a mí, ¿verdad? Perdóname y pues liberemos nuestro corazón de repente, ¿verdad? De esas cargas. Me llamó mucho la atención ahorita ese punto que usted mencionó, de que a veces cargamos con cosas que ya son del pasado, de muchos años atrás. Y justamente me estaba recordando una conversación que yo tuve con mi papá, hablando también sobre el tema, ¿verdad? Del perdón. Yo hablaba con él y es muy importante como saber interpretar esto porque muchas veces creo yo que a veces nosotros tenemos, digamos así, un tipo de problema con alguna persona, em, tuvimos algún descontento y pues pasó el tiempo y ya uno como que cae, bueno, de repente sí ya yo fui quien hizo esto mal, me voy a acercar a esa persona, le voy a decir que me perdone. Pongamos de ejemplo, ¿verdad? Así, que yo vengo y estoy hablando con otra persona y yo le digo, sí, pero es que Alejandra aquí, es que Alejandra allá y es que Alejandra esto y lo otro. Y de repente yo estoy, así como usted lo decía, llenando a esa persona de tantas cosas que de repente no tiene ni idea, ¿verdad? Pero yo le estoy diciendo, es que sí, Alejandra me hizo esto a mí y yo por eso creo que ella es esto y esto y esto. Entonces ya después usted se llega a dar cuenta de qué barbaridad, Crista.
yo no esperaba que, que ella fuera a decir eso de mí. Entonces, llegamos nosotras al punto, ¿verdad? En que tiene razón, usted me dice a mí, Crista, a mí no me gustó que usted dijo esto y esto de mí, quiero que solucionemos, ¿verdad? Ese problema. Yo vengo y le digo, usted tiene razón, Ale. Yo reconozco que estoy mal, que en ese momento no supe, la verdad, manejarme o saber qué era lo que estaba diciendo. Y yo vengo y le pido perdón a usted. Y ya, tranquilo, feliz, continúa con mi vida, usted continúa y seguimos viviendo nuestra vida normal. Pero muchas veces se nos olvida pedirle perdón también al Señor. Porque yo puedo venir y pedirle perdón a usted, pero yo el estar hablando cosas malas, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? En el ejemplo de usted, con otra persona, eso es un pecado. Y yo vengo y le puedo pedir perdón a usted por esa ofensa, por ese error. Usted puede perdonarme a mí por yo haberle ofendido. Pero una persona no le puede perdonar un pecado a otra persona. Ese solo es el poder de Dios. Ese solo es Dios quien puede hacer eso. Entonces, recordar que cuando nosotros de repente hemos ofendido a alguien más, también tenemos que pedirle perdón al Señor por esas cosas. Decirle, Señor, tú sabes que yo ya hablé con Alejandra, tú sabes que yo ya hablé con esta persona, pero yo te pido perdón a ti porque yo sé que lo que yo le hice a ella no estaba bien delante de ti. Para que tú borres eso de la lista. Para que tú lo hagas así, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. Y limpies mi ser para que yo tampoco, ¿verdad? Vuelva a cometer el mismo error. Pero es importante que creo que nosotros miremos hacia atrás y recordemos si en algún momento, ¿verdad? Tuvimos algún problema con alguien y decir, no, pero es que yo con esa persona ya estoy bien. Hablamos las cosas, yo le pedí perdón o ella me pidió perdón a mí. Pero recordamos, le pedí perdón a Dios yo por esto que yo le hice a él o a ella. Para que el Señor me limpie y yo pueda estar, ¿verdad? En paz con el Señor, en paz con esa persona y puede estar limpio y purificado delante de Él. Sí, es como hacer esos dos pasos necesarios, ¿verdad? Como se menciona, tanto a la persona que ofendí como a Dios. Y que sean ambos. Es muy importante. De esa manera logramos realmente tener una mejor relación con Dios y también con las personas a nuestro alrededor. Es importante compartir del perdón de Dios a los demás. Porque también, bueno, como hablamos al inicio, ¿verdad? Hay personas que sienten que no son dignas del perdón de Dios. Pero Dios nos dice, el único requisito realmente es que confieses tus pecados. Si los confesamos, Él nos va a perdonar. Él es fiel y justo para hacerlo. Y que, claro, también en nosotros esté el verdadero arrepentimiento y que haya un cambio. Entonces, es importante, como usted mencionaba también, cada día acercarnos y pedir perdón a todas las personas con las que nos relacionamos. Si sentimos que hicimos algo incorrecto, pedir perdón. No es fácil, pero con la ayuda de Dios lo lograremos. Amén. Entonces Amén. Sí es importante dejar esto en cada uno de las personas que nos miran. Recordar, el perdón de Dios está para nosotros. Pero también Dios nos pide que perdonemos nosotros a los demás. Independientemente lo que sea que nos hayan hecho. Dios nos perdona todo a nosotros. Nosotros tenemos que ser capaces de perdonar a los demás. Pedirle a Él cada día su ayuda para ser humildes y tomar la decisión realmente de pedir perdón cuando sea necesario. Entonces, esto ha sido el tema del día de hoy. Esperamos sea de mucha edificación para sus vidas, que sea Dios hablando a través de nosotros, que pueda llegar a sus hogares, que pueda compartirlo con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con todas esas personas que están necesitadas de oír acerca de Dios y acerca de su perdón. Podemos impactar vidas compartiendo un video, enviando un mensaje. Entonces no nos limitemos. Usemos todas esas herramientas que Dios nos ha dado para poder llevar su palabra al resto del mundo y en esta ocasión pues poder hablarles del perdón de Dios. Muchas gracias, Crista, por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en el próximo episodio. Bendiciones. Que Dios les bendiga.